Y vamos a pensar política, valores, cultura, que pareciera que viene golpeada. No nos vamos a detener o vamos a tratar de pensar no solo en estos 2 años ni en 12 años, vamos a tratar de ir un poquito más para atrás. ¿Por qué? Porque sostengo desde lo personal que nuestros problemas vienen desde hace muchísimo tiempo. Y lógicamente que hay momentos en los cuales esos problemas que se arrastran son los que chocan. Camilo Vaca Narvaja, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación y la verdad que entusiasmado con el debate y con la propuesta para continuar. Muchas gracias. Demián Martínez Gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Jorge, por invitarme. El desafío está planteado. Y ¿sabés qué? Les quiero agradecer al aire, les agradecí fuera del aire, que dos personas jóvenes con distinto pensamiento político podamos sentarnos alrededor de esta barra informal para pensar un poco en nuestro país y cómo poder construir. Totalmente. A ustedes les toca hoy estar en la oposición. Bueno, Demián hoy es oficialismo, pero no importa. O sea, son personas jóvenes que andan por barrios, por ciudades, por Capital Federal, no importa, en contacto con la gente. ¿Qué cambiar? Hay muchas cosas por cambiar. A ver. Yo pido disculpas por la voz, pero el partido de Argentina me mató. A todos nos mató. Así que me va a costar recuperarme. De emoción. Nada, me parece que es un cambio, en principio, hasta generacional. Creo que entendemos la política de otra manera. Y esto sí es una virtud que ha tenido el gobierno anterior, y esto de limar diferencias quizás a pesar de estar en espacios distintos, yo es una virtud que le reconozco al gobierno anterior, el haber incorporado toda una nueva generación a la política y que entendemos que podemos reconstruir formas que quizás tenían nuestros abuelos, de entender que por estar en otra vereda no eras enemigo, sino que tenías una diferencia, otra forma de construcción, y se pueden retomar proyectos comunes. Yo creo que hoy en la actualidad el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito es un claro ejemplo de una política pública dejando de lado las ideologías y los partidos. Me parece que es una construcción de política pública general, lo que tiene que pasar con la educación, lo que tiene que pasar con la salud, lo que tiene que pasar con los asentamientos que tenemos hoy en la Argentina, los niveles de pobreza, llegar a esos acuerdos grandes que invisibilicen las cuestiones partidarias, y me parece que en muchos casos pasan. Comparto, Jorge, la verdad es que te vuelvo a decir agradecido de tener la oportunidad. A Damián yo reconozco que es un militante que viene de la política, que recorre muchas veces los barrios, por ahí no pasa en todo lo que es el gabinete de Cambiemos, que uno tiene la crítica con esta doble lugar que tienen de parte de los empresarios y que a la vez son funcionarios, ¿no? Que se llama incompatibilidades, digamos, con la función pública y que muchas veces detrás hay negocios. Comparto de que la discusión siempre es buena, enriquece. Creo que, como decía Demián, el debate sobre el aborto es, me parece, el eje de esta posibilidad de una sociedad que está abierta a discutir temas de fondo y muy sensibles. Yo creo que como generación nosotros tenemos un debate muy profundo con respecto al modelo y el desarrollo del país. Creo que este gobierno no cumple lo que es un debate sobre la orientación de lo que es la economía. Claramente no hay un modelo de desarrollo productivo, industrial, que podamos estar discutiendo en esta mesa, y es lo que uno quisiera discutir. Y con respecto al aborto, va de la mano, porque cuando no discutís el modelo productivo de desarrollo del país, no puede haber una política de reivindicación de género, porque el otro día se dieron a conocer los datos de la pobreza y de la desocupación principalmente. ¿Y sabes cuál es el sector que más afecta a la desocupación según el INDEC? A las mujeres menores de 29 años. Entonces es muy complicado, digamos, si uno no avanza sobre las políticas económicas, tener ciertas reivindicaciones o ciertos debates con respecto al género cuando se quita lo que son los 100.000 millones al Fondo de Seguridad Social de los jubilados, o lo que significa la reducción en la asignación universal por hijo, porque el 90% de los que cobran la asignación universal por hijo son jefas de hogar, mujeres. Entonces, ahí marcamos una diferencia. Digo, la economía me parece que es un debate central para un desarrollo claro de lo que son las políticas tanto de género como un modelo de país. Ahí tenemos la diferencia en los criterios. Él establece modelos económicos estancos, nosotros totalmente dinámicos, con sectores que se tienen que reinsertar en un modelo económico productivo general. La industria creció durante 12 meses consecutivos, en abril interanual es un 3.4% de incremento, lo cual convalida los 12 años consecutivos de crecimiento. La asignación universal por hijo, la inclusión de los monotributistas, los trabajadores temporarios, que esto ocurre mucho en el interior del país, es fundamental. La asignación universal por hijo se incorporó a eso. La gobernadora Vidal
anunció el aumento de las asignaciones para contener esta situación que le ocurrió al gobierno anterior, esto de la corrida de los mercados. Y el discurso era, nos quieren sacar del gobierno, nos quieren destituir y demás. A ver, el mercado siempre es dinámico y es volátil y toma posición muchas veces. Entonces, si nosotros generamos un consenso íntegro del rumbo productivo del país, no ocurre lo que ocurrió en los últimos meses, que obviamente va a tener un colatazo estos meses donde vamos a tener que contener y estar muy atentos a la porción más vulnerable del país, que es ese 25% de pobres que seguimos teniendo, para que ese número no vuelva a repuntar como ocurrió en ese 32% inicial del gobierno de Cambiemos y poder tomar políticas serias de cara al futuro. Me parece que eso es clave. Sí, la verdad que yo esos datos no son los que se leen en los diarios. Hoy la tapa del cronista comercial dice que la economía cae más de lo previsto y que aumenta el déficit de la cuenta corriente, lo mismo que ámbito financiero, y de hecho aumentó la desocupación 2 puntos con respecto a lo que es el mismo trimestre en el 2017. Y me parece que sí hay un debate que es el del sistema financiero. No puede ser que se paguen tasas de intereses del 40% a la especulación financiera de los que son los tenedores del LEVAX y que todo el aparato impositivo recaiga sobre nuestras pymes y nuestro modelo productivo. Creo que ese es un debate que nuestra generación va a tener que dar porque ya no es más la discusión entre un modelo agroexportador o desarrollo industrial con consumo interno. Aquí hay un nuevo hegemón del capital, que es el financiero, que concentra riqueza de una forma y desigualdad abismal en términos sociales, que si no la regulamos y ponemos un límite, nos está llevando a la situación que estamos viviendo todos los argentinos, porque no se soluciona solo con deuda. Se dio a conocer, que es la nota de perfil de ayer, 250.000 millones se tomó en deuda en lo que van estos 2 años y medio de gobierno, sin contar el acuerdo con el FMI que equivale a 50.000 millones de dólares. Y tenemos casos de bonos de a 100 años. La verdad que ese sistema de endeudamiento sin un aparato productivo que genere el capital y los dólares para poder hacerse cargo, me parece que nos lleva a una situación económica que ya vimos el desenlace en lo que generó la crisis de la especulación financiera y de la caída del Lehman Brothers en el 2008 y en el 2001 con la Argentina. La diferencia, Camilo, estuvo en el inicio de esto que vos planteás como el endeudamiento. Fue blanquear las cuentas que estaban ocultas en el gobierno anterior, que era este casi 10% del PBI en base a un déficit fiscal que se tiene que ir reduciendo y sistemáticamente lo va haciendo año a año con distintas metas que vamos Esos ajustando. Son los datos que está diciendo y que de hecho el reclamo que le hace el Fondo Monetario del año pasado tuvimos un sobrecumplimiento. De hecho, y se cambiaron las metas para este año, lo cual el presidente lo manifestó claramente. Debemos acelerar este proceso para que la Argentina no gaste más de lo que entra. Es una realidad que vivimos y que claramente el gobierno anterior trató de ocultar, que se blanqueó el primer día del gobierno de Mauricio Macri en aquella apertura de las sesiones del Congreso, donde blanqueó este dato. Ahora, estamos yendo a un rumbo de que la Argentina gaste menos de lo que entra, porque es lógico. Como cualquier casa de cualquier argentino, como la harás vos en tu casa. Entonces, nosotros, si entran 10, no podemos gastar 30. Sí, pero en mi casa sabes cómo funciona y creo que como todas las cosas, el que más gana es el que más aporta. Acá hay sectores que al gobierno le sacó las retenciones, como son las sojeras que se las está bajando y las mineras. Y todo el sistema financiero no tributa. Y se están haciendo millonarios y enriqueciéndose. Me parece que ese cambio no es algo que nosotros como generación vamos a tener que afrontar un debate sobre cómo le ponemos límite al sistema financiero. Este es otro de los temas. Yo no me meto en esto por respetarlo, ¿no? Porque veo que hay entendimiento además de pensar distinto. Pero digo, esto que marca Camilo y Demián también, es una deuda que viene desde el 83 y desde la democracia. Vos eran muy jóvenes, no sé si habían nacido. Estoy escuchando hablar de el nuevo pacto fiscal, que hay que hacer un nuevo pacto fiscal, que la reforma fiscal profunda. La reforma fiscal fue anunciada por distintos gobiernos, radicales, no radicales, justicialistas, no justicialistas, y la reforma fiscal nunca llegó. Y es importante eso, y también establecer acuerdos en materia laboral. Y quedó claro y quedó demostrado muchas veces en el Congreso, donde yo soy muy claro en este sentido. Yo creo que el Congreso merece una renovación que todavía no está dada. Todos aquellos que gobernaron durante todos estos periodos democráticos, porque los anteriores ni los consideremos durante la democracia, están sentados en el Congreso. Tenemos a Carlos Menem sentado en el Congreso, procesado en innumerables causas y demás. A Cristina no la meto porque hasta que no tenga una condena firme, pero Carlos Menem sí la tiene.
y hoy es senador nacional y se escuda en los fueros. Y así como él, tantos otros, Daniel Scioli, que no ha hecho absolutamente nada en la provincia de Buenos Aires, porque no hay una sola obra que nosotros podamos recordar de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, hoy es diputado nacional. Entonces, y este hombre casi fue presidente. Entonces, si nosotros no planteamos esta renovación que se pudo plantear en el Poder Ejecutivo, tanto en el Poder Legislativo, y espero que con una madurez la Corte Suprema de Justicia lo haga en el Poder Judicial, ayornando procesos, mejorando los sistemas. Hoy el Poder Judicial se maneja con expedientes en carreta, siglo XXI. Una causa judicial, vos sabés perfectamente que un delincuente inicia una causa y de acá a 10 años no va a tener una condena, por lo menos, con suerte. Entonces, eso ni siquiera es justicia. Entonces, volver a institucional a la Argentina, renovar el factor. Yo lo respeto muchísimo a Camilo, yo creo que es un gran cuadro que tiene el peronismo para poder sacar adelante y renovarse. Él como algunos otros, pero me parece que hay que darle lugar a ellos. Ahora, si Daniel Scioli no se corre, mismo si Cristina Fernández, perdón, quizá por la cercanía, no se corre, yo creo que aún Cristina hoy es el mayor exponente de la oposición. Entonces, si eso es la renovación, no estamos bien. Yo creo que hay una responsabilidad de la oposición de renovarse, que fue esto que se te dijo Mazot cuando fueron al corte, que no habían ido al corte. Nosotros necesitamos como argentinos que la oposición madure, sea responsable y genere una alternativa. Estos madurez, nosotros no venimos a perpetuarnos en el Estado. Nosotros queremos cumplir un ciclo haciendo las cosas bien y volver a lo privado, a seguir trabajando y disfrutando de los beneficios de lo que hayamos hecho bien y viendo las correcciones de aquello que no hayamos logrado hacer. Ese es el funcionamiento natural de un país que tiene un objetivo claro. Y me parece que ese lugar hay que ayudarlos a ellos, no es mi rol, pero dentro de sus propias estructuras partidarias tienen que nutrirse en cuadros así. Me parece que eso es fundamental. Tenemos que cerrar el bloque. ¿Querés No, agregar algo? que Vamos a ir a un corte con un después disparador volvemos que sin queda. problema. ¿Sí? Volvemos después con esto y con otro disparador que ya lo dejo planteado, que está relacionado con lo cultural, que lo planteé al principio justamente, y algo que me quedé pensando desde hace tiempo que leí, que en el 87-88, ustedes no sé si habían nacido, pero eran muy chiquitos, había 800.000 cajas PAN que daba el doctor Raúl Alfonsín. Y hoy estamos en millones de planes sociales. O sea, fíjate vos, algo hicimos mal, no sostengo. Totalmente. Digo, algo hicimos mal. Así que ese va a ser el disparador, además de lo que quieras poner, Camilo. Pausa.